Muy buenas noches a todos amantes de lo misterioso. Bienvenidos una vez más a Terror y Mitos Urbanos, Vuestro podcast favorito. para adentrarnos en las historias más escalofriantes. Que se esconden en la realidad. No olviden suscribirse al canal y darnos un me gusta si disfrutan de este viaje a través del lado oscuro de la experiencia humana. Esta noche nos sumergimos en un tema que desafortunadamente se ha vuelto demasiado familiar en nuestra era digital. Terror en Tinder. Asusta, ¿verdad? Mucho. Aunque las aplicaciones de citas pueden parecer una forma fácil y divertida de conectar con gente nueva, la realidad es que también abren la puerta a peligros inesperados, a encuentros que comienzan con la promesa de una conexión romántica y terminan en auténticas pesadillas. Totalmente. Lo que a mí me inquieta, es la facilidad con la que caemos en la trampa de la primera impresión. Personas atractivas, encantadoras, con perfiles que parecen sacados de un cuento de hadas, Ya. hasta que la máscara se cae y descubrimos la oscuridad que se esconde detrás. Es que es asombroso cómo los depredadores pueden utilizar la tecnología para crear una fachada en línea que atrapa a sus víctimas. Juegan con nuestras expectativas, con la ilusión de encontrar a la pareja perfecta y saben cómo manipular la información para proyectar la imagen que desean. Claro. Como en el caso de Marlene, que quedó completamente cautivada por el perfil de Gabriel en Tinder. Su sonrisa, su pasión por la música, su amor por los animales, parecía el hombre perfecto, ¿verdad? Sí. Pero la realidad era muy distinta. Lo que la historia de Marlene nos enseña es que en el mundo online cualquiera puede ser quien quiera ser. Por eso es crucial, ser cauteloso, observar las señales de alerta y nunca ignorar esa vocecita interior que nos dice que algo no anda bien. ¿Y a qué señales deberíamos prestar atención? ¿Cómo podemos diferenciar entre una persona genuina y un depredador que se esconde tras una máscara de seducción? Hay varias señales que pueden indicarnos que algo no va bien. Por ejemplo, si la persona evita hablar de su pasado. Si sus respuestas son siempre vagas o evasivas. Si cambia de tema cuando le preguntamos algo personal. También es importante estar atentos a las inconsistencias en sus historias, a las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Exactamente. Un depredador experto en manipulación puede construir una narrativa elaborada, pero a menudo deja pistas, pequeños detalles que no encajan, que revelan la falsedad de su personaje. Como cuando Marlene descubrió los extraños símbolos en el apartamento de Gabriel o las fotos de mujeres con marcas inquietantes, su instinto le gritaba que algo andaba mal, y afortunadamente logró escapar antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Marlene nos recuerda la importancia de confiar en nuestros instintos. Si algo te hace sentir incómodo, inseguro, no lo ignores. Es mejor pecar de precavido que arriesgarse a una situación peligrosa. En muchos de los relatos que hemos analizado, hay un momento clave en el que la máscara se rompe y la verdadera naturaleza del depredador sale a la luz. Un cambio repentino de comportamiento, una mirada diferente, un comentario fuera de lugar. Es como si la tensión acumulada bajo la superficie finalmente se rompiera, revelando la oscuridad que se ocultaba debajo. En ese instante, la víctima se da cuenta del peligro real en el que se encuentra. Como cuando Javier, que al principio parecía un chico encantador que amaba la naturaleza, llevó a María a un paseo por un parque oscuro y solitario. Al principio todo parecía normal, pero a medida que se adentraban en el parque, la atmósfera cambió. El peligro se hizo palpable, y María tuvo que luchar por su vida para escapar. Lo que la historia de María nos muestra es que la violencia no siempre se presenta de forma obvia. Puede estar escondida bajo una capa de seducción, de amabilidad, de aparente normalidad. Y esto nos lleva a otro tema recurrente en las historias de terror en Tinder. La presencia de rituales oscuros, de elementos del ocultismo, que añaden una capa extra de terror a la situación. El ocultismo siempre ha ejercido una fascinación en la humanidad, pero también un profundo temor. La idea de fuerzas invisibles, de poderes que escapan a nuestro control, despierta nuestros miedos más ancestrales. Es como si el terror de lo tangible de la violencia física no fuera suficiente y se mezclara con lo inexplicable, con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y en ese territorio desconocido, el miedo se amplifica, se vuelve aún más aterrador. Exactamente. La mente humana tiende a llenar los vacíos de conocimiento con fantasías, con miedos irracionales. Y en el caso del ocultismo, la falta de información, la mezcla de realidad y ficción, crea un caldo de cultivo perfecto para el terror. Como en el caso de Gabriel, que no solo era un manipulador experto, sino que pertenecía a una especie de secta que practicaba rituales oscuros. Su apartamento estaba lleno de símbolos extraños, estatuillas demoníacas, y Marlene incluso fue testigo de un ritual aterrador en el que estuvo a punto de convertirse en víctima. La presencia de estos elementos nos recuerda que el peligro no siempre es tangible.
que hay fuerzas en el mundo que no podemos comprender del todo, y que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Pero a pesar del terror, en muchas de estas historias vemos también la fuerza del instinto de supervivencia, la valentía de las víctimas que se enfrentan a sus agresores y logran escapar. Es inspirador ver cómo, incluso en las situaciones más extremas, el ser humano encuentra la fuerza para luchar, para defenderse, para aferrarse a la vida. Marlene escapando del ritual de Gabriel, María luchando contra Javier en el parque. Son ejemplos de coraje y determinación, de la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Estas historias nos enseñan que no debemos subestimar nuestra propia capacidad de resistencia, que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza interior que puede ayudarnos a superar los momentos más difíciles. Y es que aunque resulte escalofriante al analizar estas historias de terror en Tinder, encontramos patrones, estrategias que los depredadores utilizan para manipular y controlar a sus víctimas. Es como si siguieran un manual, ¿verdad? Creando una falsa sensación de seguridad, mostrando un interés exagerado en la víctima para luego atraparla en una red de engaños. Exactamente. Primero construyen una imagen atractiva, mostrando interés en los gustos e inquietudes de la víctima, haciéndola sentir especial, comprendida, como si hubieran encontrado su alma gemela. Como le sucedió a Carla, que quedó fascinada por David, un hombre aparentemente exitoso, atento, que la hacía reír y con quien compartía muchas aficiones. Todo parecía perfecto hasta que la invitó a una cabaña en un bosque solitario donde la verdadera pesadilla comenzó. Esta es una táctica común. Aislar a la víctima, llevarla a un lugar donde nadie pueda escuchar sus gritos, donde no pueda pedir ayuda. En ese momento, la víctima se da cuenta de que la persona que creía conocer, esa imagen idealizada que había construido en su mente, no era real, y el miedo se apodera de ella, la paraliza. El miedo es una herramienta poderosa en manos de un manipulador. Utiliza ese miedo para controlar a la víctima, para someterla a su voluntad. Y a veces no dudan en usar sustancias para debilitar aún más a la víctima, como le ocurrió a Antonio, a quien Sofía le ofreció una bebida con un sabor extraño que lo dejó mareado y vulnerable. Las drogas o el alcohol son herramientas que los depredadores usan para anular la voluntad de la víctima, para facilitar el abuso y el control. Esas historias nos recuerdan la importancia de ser conscientes de lo que consumimos, especialmente en compañía de desconocidos. Nunca debemos dejar nuestra bebida desatendida ni aceptar bebidas de alguien en quien no confiamos plenamente. Y hablando de confianza, es fundamental recordar que en el mundo online no todo es lo que parece. Las fotos pueden ser editadas, los perfiles falsos, las intenciones ocultas. Es fácil dejarse llevar por la ilusión, por la fantasía de encontrar a la pareja perfecta en una aplicación de citas. Pero debemos ser cautelosos, recordar que no conocemos realmente a la persona que está al otro lado de la pantalla. Como le sucedió a Roberto, que quedó cautivado por la misteriosa Ana. Una mujer con un aura de enigma y un conocimiento histórico asombroso. Pero tras esa fachada se escondía una verdad mucho más oscura. Roberto se dejó seducir por la imagen que Ana proyectaba, por su aparente inteligencia y sensibilidad, pero ignoró las señales de alerta, los detalles que no encajaban, hasta que fue demasiado tarde. A veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Y en el caso de las citas online, es crucial no idealizar a la persona que está al otro lado de la pantalla, recordar que no la conocemos realmente y que debemos ser cautelosos hasta que la confianza se haya ganado de forma genuina. Y eso nos lleva a otro punto importante, la importancia de no compartir información personal demasiado pronto. Nuestra dirección, nuestro lugar de trabajo, detalles de nuestra rutina diaria. Son datos que pueden ser usados en nuestra contra. Exactamente. Debemos ser selectivos con la información que compartimos, especialmente en las primeras etapas de una relación online. Es mejor ir despacio, conocer a la persona gradualmente y compartir detalles personales solo cuando la confianza se haya consolidado. Porque una vez que esa información cae en las manos equivocadas, puede ser utilizada para manipularnos, para controlarnos, para hacernos daño. En muchas de estas historias, el terror no termina con la huida de la víctima. El trauma, el miedo, la incertidumbre persisten, dejando cicatrices profundas en la psique. Es como si la víctima quedara atrapada en una telaraña de miedo, reviviendo una y otra vez la experiencia traumática. El impacto psicológico de estas experiencias no debe ser subestimado. Las víctimas pueden sufrir ansiedad, insomnio, pesadillas, flashbacks, incluso desarrollar trastornos de estrés postraumático. Como en el caso de Ricardo, atormentado por los recuerdos de Laura. Una mujer que usaba su belleza para atraer a sus víctimas y robarles su vitalidad. Incluso después de escapar, Ricardo no podía librarse de la sensación de que el peligro seguía acechando. Es importante recordar que el proceso de recuperación lleva tiempo y que las víctimas necesitan apoyo emocional y profesional para superar el trauma. No deben afrontar esta situación solos. Hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar, un terapeuta, es fundamental para procesar lo sucedido,
para liberarse del miedo, para recuperar el control de sus vidas. Y también es importante recordar que no hay vergüenza en pedir ayuda. Buscar apoyo profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, de valentía, de amor propio. Es un acto de reconocimiento de que necesitamos ayuda para sanar las heridas y seguir adelante con nuestras vidas. Y hablando de seguir adelante, es fundamental que las víctimas de estas experiencias no se culpen a sí mismas por lo sucedido. Es fácil caer en la trampa de pensar, si hubiera hecho esto o aquello diferente, nada de esto habría pasado. Pero la culpa no ayuda, solo aumenta el dolor y la carga emocional. La culpa debe recaer en el agresor, en la persona que ha violado la confianza, que ha usado la manipulación y el engaño para dañar a otro ser humano. Es crucial que las víctimas comprendan que no son responsables de las acciones de sus agresores y que merecen compasión, comprensión y apoyo para sanar y reconstruir sus vidas. Y aunque estas historias nos muestran un lado oscuro del mundo de las citas online, no debemos olvidar que también hay muchas personas que las utilizan de forma responsable, buscando conexiones genuinas y construyendo relaciones sanas. Es importante tener un enfoque equilibrado, no dejar que el miedo nos paralice ni nos impida disfrutar de las posibilidades que nos ofrece la tecnología. La clave está en la información, en la prudencia, en el autocuidado. Debemos aprender a navegar por el mundo digital con responsabilidad, protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás. Y recordar que nuestra seguridad es lo primero. Si algo nos hace sentir incómodos, si una situación nos parece sospechosa, debemos confiar en nuestro instinto y alejarnos. La intuición es una herramienta poderosa que no debemos ignorar. Si algo te dice que algo no está bien, haz caso a esa voz interior y protégete. Estas historias nos recuerdan que el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos, incluso en lugares que consideramos seguros como una aplicación de citas. Pero también nos muestran la fuerza del espíritu humano. Sí. La capacidad de resistencia, la valentía de las víctimas que luchan por su vida y logran escapar. No debemos olvidar eso. Exacto. Son historias de terror, sí, pero también de supervivencia, de esperanza, de la voluntad indomable de vivir. Y hay un elemento que se repite en varios relatos y que añade una capa extra de inquietud a estas historias: la presencia de lo sobrenatural. Como si el terror de la violencia física no fuera suficiente, se mezcla con lo inexplicable, con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. En la historia de Jaime, por ejemplo. Ajá. La misteriosa Ana no solo ocultaba un pasado turbio, sino que parecía estar ligada a una antigua maldición familiar, llena de tragedias y sucesos inexplicables. Jaime encontró objetos extraños en su bolso, fotos antiguas de una mujer idéntica a Ana, mensajes amenazantes que aparecían y desaparecían. Era como si una fuerza invisible estuviera manipulando los hilos de la realidad. Ese elemento sobrenatural añade una dimensión de misterio e incertidumbre que amplifica el terror. Nos hace cuestionar los límites de nuestra percepción, preguntarnos si realmente estamos solos en este mundo. Y la experiencia de Roberto con el espectro de Ana, la joven asesinada en el parque, nos lleva aún más lejos en ese cuestionamiento. Roberto no solo tuvo que enfrentarse al terror de descubrir que había salido con un fantasma, sino que también se vio envuelto en una misión para ayudar a Ana a encontrar paz, a resolver su asesinato y romper la maldición que la mantenía atada a este mundo. Estas historias que se mueven en la frontera entre lo real y lo sobrenatural nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios, de fuerzas que no podemos explicar con la lógica o la razón. Y aunque la ciencia puede ofrecernos respuestas a muchas preguntas, hay un vasto territorio inexplorado donde la realidad se mezcla con lo desconocido. Y en ese territorio, la línea entre lo real y lo imaginario se difumina, y el miedo se alimenta de lo desconocido, de lo que no podemos controlar. Es importante recordar que aunque no podamos comprender del todo estos fenómenos, no debemos ignorarlos ni negarlos. A veces la mejor forma de enfrentarlos es con la mente abierta, con la humildad de aceptar que hay cosas que escapan a nuestro conocimiento. Y también con la valentía de buscar respuestas, de investigar, de no dejarnos vencer por el miedo. Como hizo Roberto, que a pesar del terror que sentía, decidió ayudar a Ana a encontrar la paz. Porque al final el conocimiento es la mejor arma contra el miedo. Cuanto más comprendemos el mundo que nos rodea, menos espacio dejamos para la incertidumbre y la superstición. Y aunque estas historias nos muestran el lado más oscuro de las relaciones humanas, también nos recuerdan la importancia de la conexión, de la búsqueda de amor y compañía. A pesar del riesgo, a pesar del miedo, seguimos buscando la conexión con otros seres humanos, porque es una necesidad fundamental, una parte esencial de lo que nos hace humanos. Es cierto. Y aunque las aplicaciones de citas pueden ser un terreno peligroso, también pueden ser una herramienta para encontrar el amor, la amistad, la compañía que tanto anhelamos. La clave está en el equilibrio, en la prudencia, en la información.
Debemos aprender a navegar por el mundo digital con responsabilidad, protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás, sin renunciar a la posibilidad de conectar con otras personas. Y si hemos pasado por una experiencia traumática, no debemos dudar en buscar ayuda. Hay profesionales capacitados para brindarnos el apoyo que necesitamos, para ayudarnos a procesar el dolor, a reconstruir nuestra vida. Recordad que no hay vergüenza en pedir ayuda, en reconocer que necesitamos apoyo para sanar. Las historias de terror en Tinder nos recuerdan los peligros que se echan en el mundo digital, pero también nos muestran la fuerza del espíritu humano, la capacidad de resiliencia, la valentía de las víctimas que luchan por su vida y logran escapar. Son historias que nos invitan a la reflexión, a la prudencia, al autocuidado. Pero también son historias que nos inspiran, que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza siempre puede encontrar un camino. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el terror en Tinder. Esperamos que estas historias les hayan servido de advertencia, de reflexión y sobre todo de inspiración para navegar por el mundo digital con responsabilidad y valentía. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos episodios de Terror y Mitos Urbanos. Hasta pronto y cuídense mucho.